Buenas tardes, ¿cómo tardes. andan? Pero muy bien. ¿Se me escucha bien a mí online? Perfecto. No. Perfecto, como si estuviera acá en el estudio. Iba a La- decir en la el piso primera otra vez. vez, Mary. Increíble. Increíble. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo Muy están? bien. Mary, Vasco. Con estos días primaverales. Vasco, no entiendo. Fernando Vaca Narváez. Ah, bueno, Perdón, muchas el gracias. conductor, acá para decirle a la audiencia, estamos con el conductor Fernando Vaca Narvaja, con Mary Fleming, falta Adolfo Barja. Sí, que tendría Y que bueno, salir quien les también habla, Débora. online podría salir, pero él todavía la tecnología no la maneja muy bien, salvo que esté la nieta, entonces ahí se Claro, resuelven los problemas. se tiene que amigar con la tecnología. Exacto. Y Por el- ahora nos puede escuchar. Sí, y en la operación técnica está Fabricio, acompañándonos en el día de hoy, y estamos hasta las 16. Fabricio con un look y un corte ya de primavera, ¿no? Exactamente. Se está preparando. Se está preparando, se está preparando. Bien ahí. Bueno, estamos hasta las 16 horas, como decía, y este es nuestro programa número 178. Hay que jugarle, ¿eh? Hay me que gusta jugarle. ese número, me gusta. ¿Sí? Es lindo Bueno, número, sí. Es buen número. después me cuentan que sale, porque yo nunca juego, no me fijo en esas cosas. Aprenda. Tengo que aprender, ¿no? Vaya y pregunte y a lo mejor tiene la suerte de los, Claro. primerizos. A medias, ¿eh? A Le media. estoy dando la idea. Por Bueno. haberle enseñado sería. Claro, se me ocurrió. Mira. Está Bueno, bien. ¿qué tenemos hoy para el programa? Yo quiero decirles que en unos minutos vamos a estar conversando con Eduardo Negro. ¿Te acordás, Mary, que la semana pasada estaban Que en nos lo Dublín debíamos. y no pudimos conversar con él? Eduardo Negro, que es el presidente mundial para Américas del Sindicato Global UNI. Y bueno, estuvieron reunidos con esta internacional con otros sindicatos en En Dublín. Dublín. ¿Cómo es, Dublín o Dublín? No sé, Yo le digo Dublín. y yo le digo Dublín. Bueno. Bueno, Dublín, en Dublín. Dublín, Y ahora por en favor. breve ¿Por vamos qué? a estar Porque conversando. en realidad en inglés es Dublin. Dublin. Ah. Yo no les quería decir, iba a decir Dublin, pero bueno. Pero bueno, esto es como Hurlingham, es Hurlingham. Claro, como es Hurlingham. Tal cual. Bueno, en breve vamos a estar conversando con él y tenemos también historias desobedientes que no se lo pierdan y después no sé qué más. No, es una semana todavía bastante complicada en la Argentina, así que tenemos desde Bastante comentarios para- económicos Muy bien. hasta todas las sandeces, estupideces que se van diciendo o que se intentan para borrar la realidad concreta, ¿no? Con el tema del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, tal cual. Bueno, y mientras estamos tratando de establecer comunicación con nuestro entrevistado Eduardo Negro, vamos a decirles que nos pueden seguir, por supuesto, por las redes de la radio AM1010 y bajarse la aplicación, lo buscan en el Play Store, AM1010 Onda Latina. También pueden seguirnos por nuestras páginas, nuestras redes propias, Mary, del programa. En este momento online a través de la página de Facebook Genética Sindical. También nos pueden seguir por nuestro canal de Telegram, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, tenemos también el Twitter y por supuesto en nuestro canal de Spotify, que así están todos los episodios y las entrevistas y historias desobedientes y demás. Y nos pueden seguir en blogspot, geneticasindical.blogspot.com, que bueno, es el blog del programa, y ahí están las 5 temporadas de ¿Me repite entrevistas. el blog? geneticasindical.blogspot.com. Muy bien, Así que no se lo pierdan, y Spotify, ¿no? obviamente. Estamos ahí, ya nos dicen que estamos en... Yo no tengo... No. Tome. Tengo... Ah, y allá hay otro... Estamos acá Es con que yo problemas no- técnicos de... Ya de- está, ya está. Ahí estamos. Estamos en comunicación, nos dice Fabricio, con Eduardo Negro, que él es el presidente mundial para Américas del Sindicato Internacional Uniglobal, y bueno, por supuesto, es integrante y militante de la bancaria. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Débora? ¿Qué tal a todos, la audiencia? Buenas Un gusto, tardes, un Eduardo. placer. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Qué estás? dice? Muy bien, acá con un día primaveral. Peronista. Sí, Sí. un día, días peronistas realmente hay poquitos, pero bueno, algunos parecen. Levante el ánimo, levante el ánimo. El ánimo lo tengo, no lo hemos perdido.
Así es. Bueno, Eduardo, que acá estábamos comentando que vos como integrante, como presidente mundial para América del Sindicato Global UNI, estuvieron la semana pasada en Dublín, acá decíamos si es Dublín, bueno, y estuvieron reunidos y quería que nos comentaras en qué consistió la actividad, qué es lo que estuvieron haciendo allá, bueno, sindicalistas, nada menos que en Dublín. Bueno, yo soy vicepresidente para América, porque hay una única presidencia mundial que está encarada por la compañera de CONTRAF, el Sindicato de los Bancarios de Brasil, Sí. que se llama Rita Berlofa. Ella es la presidenta única, y los vicepresidentes somos uno por continente, y yo soy el vicepresidente mundial para América. Muy bien. Hecha esta Aclaración. Lo segundo es que Dublín es Dub, que quiere decir negro, como yo, y Ajá. Blin, que quiere decir lago, pozo, algo así. Esto lo digo porque es lo poco que pude aprender en mi estadía en el lugar. Pero bueno, sí, hemos estado participando de la reunión del grupo directivo y de el de Unimundial. Esto sería una reunión que lleva adelante todo el estudio de lo realizado en el año último respecto a todas las actividades de los distintos continentes, y todo lo por realizar también en los continentes y en actividades que se planean en ese grupo directivo. En particular participaron 44 países con 140 dirigentes representativos. Y de toda, digamos, estos participantes, ¿de qué países? ¿De América o de todo el mundo? Hola. En Hola. una reunión mundial participan todos los continentes y sus dirigentes. Había una representación de aproximadamente 4 millones de trabajadores de todo el mundo. Ah, bueno, importante, de la parte de servicios, ¿no? Y digamos como Financiera. del sistema Sí. financiero. Y comentanos que en síntesis, digamos, si esto llegaron a algún acuerdo, quedaron en alguna acción, más allá de los análisis, ¿no? Que puedan, que seguramente debatieron el estado de situación en cada país, pero alguna Claro. acción que hayan quedado en conjunto. En particular, el eje de la convocatoria es la reestructuración del sistema a partir de la digitalización y sus consecuencias que fueron aceleradas, motivado en la pandemia, donde hubo un adelanto de más o menos 5 años respecto al sistema financiero, que si bien preveíamos que iba a ocurrir, ocurrió, se adelantó, y esto tuvo sus consecuencias, que por un lado las empresas aprovecharon para concentrar concentración económica, achiques, ajustes, despidos. Ujú. O sea, todo el sistema empresario aprovechó el tema pandemia, el tema del home office, el uso de las aplicaciones, toda la digitalización y toda la tecnología Así es. por las empresas, y los trabajadores nos vimos. Hola. Lo perdimos. Hola. ¿No? Se, ¿Escucha? se cortó recién un segundo. Estabas planteando el tema de que las empresas estaban aprovechando este salto tecnológico Sí. para concentrar Sí, el capital y despedir a los trabajadores. Exactamente, las empresas aprovecharon muy bien la pandemia para concentrar sus ganancias y despedir trabajadores que en el orden general en Europa rondan los 35.000 empleos. Bueno, en Argentina supongo, porque no tengo una estadística muy precisa, pero supongo que debemos andar alrededor de los 10.000 despidos en pandemia, más menos, porque no hay una estadística precisa ni exacta, no la tengo. Pero todo el sistema financiero en general, lo que pensamos que después de la pandemia íbamos a ser mejores, en realidad estamos peor, y las consecuencias han sido
bajo los esfuerzos de los trabajadores, porque el trabajador nunca dejó de cumplir con su trabajo, aún en estado de pandemia, aún de hacerlo o bien presencial o bien como home office en la casa, pero el trabajo se siguió llevando adelante. Muchas de las cuestiones que se necesitaron hacer por parte de los estados a partir de pagos, incentivos y todo, funcionó a partir del sistema financiero, y fuimos los bancarios los que lo pudimos cubrir. Y quienes ganaron con todo esto y con nuevos clientes y todo lo usufructo fueron las empresas financieras en general y de todo el mundo y también de la Argentina. Es decir, estamos hablando nada menos que el sector financiero, que es uno de los sectores que se ha beneficiado en este proceso de concentración de capital y de ganancias muy, muy importantes. Y vos decías 35.000 empleados en Europa y una cifra aproximada 10.000 en la Argentina. Hay una desproporción muy grande, ¿no? Es demasiado enorme para la Argentina. Y tan solo con que uno salga a hacer una recorrida por el microcentro, podrá apreciar que antes de la pandemia teníamos una situación a la vista muy clara que es otra hoy. Y cuando uno entra a los bancos se encuentra una cantidad mínima de trabajadores, y aún hoy continuamos en el sistema financiero trabajando como home office en las casas. Con lo cual esto también significa una ganancia para las empresas, porque muchas empresas venden sus edificios, las achican. Yo doy el caso concreto de mi banco, que yo soy empleado del Banco Santander. Banco Santander y su casa central en la calle Bartolomé Mitre 480, vende todos los pisos y todas las oficinas o las alquila, y han quedado nada más que 4 pisos de trabajo efectivo en un lugar que se ocupaban 14 pisos. Si un tema central, ¿no? Porque bueno, ahora hoy no está con nosotros Adolfo Barja, que vos sabés es secretario general a nivel nacional de la administración portuaria, y él también nos planteaba en otra charla con otros compañeros de la bancaria el caso del puerto también, cómo el tema de la tecnología había desplazado un montón de trabajadores. O sea, es un tema general del movimiento obrero, ¿no? Y del sistema, o sea, de prever esta situación, lo que trae aparejado de positivo y de negativo si no hay una planificación, este salto tecnológico, ¿no? Exactamente, nos agarró desprevenidos porque teníamos un proyecto de que esto iba a ir ocurriendo en 5 años y ocurrió en 1, y no estamos todavía tomándole el control a esta nueva realidad. Claro. Creo que el movimiento obrero en general todavía no tiene una respuesta muy contundente. Nosotros tenemos un análisis muy claro, muy preciso, lo reiteramos, lo ejercitamos en todos los encuentros y congresos, pero aún hoy no tenemos la respuesta a esta realidad que todos los días nos golpea con ajustes, achiques y despidos. Es un caso muy concreto de varias actividades, entre otras la nuestra, ¿no? Ahora, Eduardo, esto pone en discusión un tema muy importante, me refiero a todos los gremios, al movimiento obrero en general, que es que se va reduciendo los trabajadores formales en blanco y aparece una planilla muy alta, muy grande de trabajadores informales, ¿no? Que no están contemplados y no están protegidos por ninguna de las estructuras, organizaciones sindicales, o sea, se encuentran afuera de la organización social. Entonces, este es un tema en debate si la CGT o las estructuras de los gremios deben darse una política hacia esos trabajadores informales que hoy en la Argentina casi superan a los que están en blanco, ¿no? De los que están formalizados. Sí, comparto el análisis, y en el sistema financiero además se da una transformación, porque el empleado común y corriente que teníamos como bancario hoy no es el mismo. El empleado que las empresas toman bajo un sistema de control incluso tercerizado y precario son personas que tienen conocimientos tecnológicos. Hoy no se toman cajeros, ni empleados para una contaduría.
sino gente con una capacitación especial y que es tratada de manera especial y que a su vez trabaja en lugares que no son un lugar físico donde podamos ir a hacer una asamblea, hablar, conocerlos, sino que están perdidos a lo largo de cualquier lugar, ¿no? Porque podría incluso tomarse empleados de otros países, que podría ser. Así es. Así que... Que decía que queremos recordar que estamos hablando con Eduardo Negro, que es el presidente mundial para Américas del Sindicato Global UNI. Eduardo, porque ya estamos finalizando no, acá me está diciendo sí, que yo no. tengo una, no me voy a perder de preguntarte si has estado en Europa, una Europa que está en un contexto muy particular, en una guerra entre Rusia y Ucrania que genera una tensión inflacionaria en las economías europeas, que se viene el general invierno, ¿no? Y bueno, que supongo que con los colegas bancarios europeos habrán charlado de este tema. ¿Cómo ves el clima que se vive en Europa? Es un tema por demás apasionante, interesante, real. Estuvimos analizando en términos generales el problema de la escasez de recursos naturales, los alimentos, el tema energético, todo eso lo estuvimos bordeando. ¿Por qué? Porque la visión europea sobre la guerra en muchos casos difiere sobre el análisis que hacemos desde América. Ajá. En concreto, a ver, los países europeos son pro-ucranianos en general. Esto ha ocurrido inclusive en discusiones que se han dado en el marco de la OIT. Los países, incluso nuestros propios compañeros dirigentes gremiales, hemos discutido con muchos de ellos por nuestra posición, que tiene más que ver con el problema de la OTAN, Estados Unidos, el avance sobre Rusia, que es previo a la guerra y previo a lo que ellos llaman la invasión, que nosotros no podemos desconocer una invasión, pero no es el eje, pero sí los países donde nosotros hemos conversado y que han participado tienen una visión pro-ucraniana, lo cual nos dificulta acordar cuestiones bastante interesantes y estratégicas. Así es, así que digamos que dos temas, ¿no? Uno, el tema, vos decías, energía y alimentos, que también son un bien escaso en Europa. Y por eso te decía lo del general invierno, al cortarse las fuentes, los gasoductos de abastecimiento de Rusia hacia Europa, va a generar una situación muy particular. Es decir, Europa va a empezar a ver las consecuencias de esa situación, sí, o ese enfrentamiento. Y después el otro tema, sí, en el tema financiero, el hecho de que Rusia empiece ese bloque económico que es Rusia, China, India, Indonesia, el BRIC en general, que empiezan a intercambiar sus productos y sus relaciones comerciales internacionales sobre la base de otras monedas, que no es precisamente el dólar. ¿Eso estuvo en esta discusión a nivel de este encuentro a nivel internacional? Ya, toda la temática fue bordeada, pero no profundizada, motivado en lo que te decía anteriormente. Estamos en algunas contradicciones los americanos respecto a los europeos, porque muchos países de Europa allí presentes se sienten parte de los invadidos, digamos, entre comillas. Se sienten como que en cualquier momento Rusia invadirá su país y están en espera de eso, y hay un anti-Putin muy fuerte. No lo veo yo así, no lo vemos en... Ahora, los italianos y los españoles estaban planteándose pagar el gas ruso en la moneda, en el rublo, ¿no? Yo considero que las medidas tomadas por Estados Unidos en términos generales respecto a las sanciones, lo que han hecho es fortalecer el bloque chino-ruso. Lejos de perjudicarlo, lo han fortalecido. Me parece eso a mí, y esto va a obligar... Sí, coincidimos totalmente. Sí, esto creo que va a llevar a que muchos países tengan que aceptar las condiciones que imponga Rusia y no la lejana de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo hemos
hemos sacado a Eduardo un poquito del tema, pero hemos aprovechado está su bien. presencia Está como muy bien. embajador nuestro Claro. en Argentina, nada menos que en Europa, en un momento sumamente difícil. Pero él dijo que están bordeando esos temas, y yo creo que Eduardo ahora va a empezar a profundizarlo, podemos tomar casi como referencia en nuestro ciclo de la radio. ¿Qué opina Por usted, supuesto, me parece perfecto. Y Meni. yo además le quiero hacer una pregunta personal, porque mi padre era irlandés, entonces quiero saber cómo te sentiste en Dublín y cómo te sentiste en Irlanda. Yo me sentí muy bien y a su vez pude encontrar a algunos argentinos que trabajan allá de guías y pude preguntarles cosas que yo desconocía porque es un país para mí por lo menos lejano, y me producía cierta confusión toda la historia que viví, aquello del Ulster, el IRA, Irlanda del Norte, el Sur, lo que después termina siendo la liberación o la independencia de Irlanda del Sur, que es el lugar Dublín donde yo estuve. Exacto. A otra Irlanda, que es la Irlanda monárquica pero inglesa, yo no estuve. Yo estuve en una Irlanda que realmente hoy es un país muy próspero de Europa y se ve mucho en la cantidad de jóvenes que se ve que esto revirtió una tendencia que venía de los últimos 20 años, motivado en inversiones de empresas tecnológicas en Irlanda. Ujú. Hay una cantidad de jóvenes muy grandes trabajando y estudiando allí, y donde dicen ellos que la pirámide es la correcta, donde hay esa pirámide triangular donde los jóvenes son más que los viejos, etcétera, etcétera, se da perfectamente en Irlanda. Y se ve un país bastante bien organizado, donde por lo menos lo que pude ver es que no se ve un estado de miseria generalizado. Se ve una cantidad de cosas que hacen a un bienestar general, digo entre comillas porque yo a lo mejor no estuve en todos lados y puede que exista y yo no lo vi, pero en términos generales se ve una Irlanda muy interesante y con mucha juventud, que eso es muy valioso. Se ve que ha estado por varias cervecerías usted, ¿no? Yo recorrí alguna de esas calles que están ligadas a los... porque aclaro por qué, pues si no voy a quedar como quedando por la cervecería. Es la nota de color, Eduardo. No, está muy bien, pero está bueno para decir lo siguiente. En toda la zona de Dublín no existen restaurantes, no existen No, solo pubs. lugares para... Son todos pubs. Todos pubs. Solo todos pubs. pubs. Entonces tuve que ir a los pubs. No tenía por más esa- remedio, está No, claro, está claro. No. Exactamente. Así fue. Bueno, Bueno. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación y que hayas compartido, todo lo vivido allá en Dublín. Bueno, nos ha hecho viajar Bueno. por Europa, además Claro. de resolver los temas concretos de su gremio, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Eduardo, muchas gracias un a abrazo. ustedes Muchas por la gracias. atención. Un Bueno, fuerte hasta abrazo. siempre. Un abrazo a todos. Conversamos con Eduardo Negro, que él es presidente mundial de Paramérica, del Sindicato Global UNI y de la bancaria. Bueno, ¿qué temas, no? Porque el tema energético de Europa, que todavía, claro, como en la coyuntura todavía no se siente, Sí. empieza ahora el invierno. Yo le digo que en general el invierno va a cambiar un poco la cabeza de varios países y de Europeos. los pueblos europeos, Sí. porque ahí se va a ver la consecuencia concreta de esta guerra, ¿no? Claro. Y de una guerra que además amenaza como de largo tiempo, o sea, no es una guerra corta. Y el otro tema, el tema financiero, que también se va a hacer sentir, porque el intercambio a nivel internacional de monedas que no son el dólar van a generar una situación también económica totalmente distinta. Usted imagine que los bancos occidentales están bloqueando las cuentas en dólares y en rublos de los países que hoy se están enfrentando, y está potencias como China que tienen una influencia económica muy importante, ¿no? Es como que hay una guerra en distintas dimensiones. Hay una guerra económica que todavía no se visualiza. Exacto. Y hay una guerra económica con el general invierno que todavía no ha llegado, Claro. que está próximo a llegar. Sí, bueno, lo vamos a ver. Lo en vamos breve. a ver.
Así es. Bueno, ¿qué tenemos? Nos vamos a al corte. Al Estamos corte. a un Tengo corte. tengo un tema que hablamos la semana pasada, Mary. Jorge Cafrune. Muy bien. Un tema de Jorge Cafrune, cantante, bueno, de folclore, bueno, un músico argentino muy reconocido. Tenemos Pasaje de Catamarca. Pensar que hay muchos jóvenes que no conocen a Jorge Cafrune, Bueno, entre ellos una sobrina que decía, qué linda música, ¿quién es este hombre? Y pensar que Jorge Cafrune era uno de los grandes folcloristas que fue asesinado por la dictadura militar argentina, ¿no? Sí. Tiene que ver con las grandes invisibilizaciones de nuestra historia. Una más. Bueno, también una más, entonces, desde el lado de la cultura. Bueno, y acá lo tenemos, vamos a escucharlo. Usted lo pide, usted lo tiene. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer fundamentalmente a reivindicar a un compañero sindicalista, Armando Croatto, que se supone, hay una duda entre si fue el día de ayer 18 o hoy 19 de septiembre, que lo asesinaron, lo mataron en un enfrentamiento en el supermercado Canguro en la provincia de Buenos Aires. Armando es un compañero, nació en el año 1945 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Desde muy joven, esto siempre lo reivindica Adolfo Barja, ¿no? La edad que tenían todos estos compañeros. Él pero formaba parte de la Asociación Católica de Avellaneda, del Obispado de Avellaneda, y desde ahí empezó a colaborar con las huelgas que se declararon en el año 64, las tomas de fábrica más que huelgas. Y él comenzó a trabajar en la municipalidad de Avellaneda. Y a la edad de 18 años formó una comisión interna, la lista blanca de la municipalidad, y trabajó como sindicalista durante muchísimos años. A partir del 73, cuando se da el triunfo de Cámpora, él ya formaba parte de la Juventud Peronista y de la organización Montoneros, y es designado diputado nacional por el Frejuli. Fue el diputado más joven del Frejuli de esos años, tenía 28 años. Al año siguiente, bueno, en el 74, renuncia junto a 8 diputados nacionales que formaban parte de la Juventud Peronista, debido a las políticas represivas que se estaban llevando adelante en ese momento por el gobierno de Isabel Perón y Juan Domingo Perón. Durante la dictadura mantiene una militancia fundamental, es miembro fundador de la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP. Sale al exterior varias veces a denunciar en organismos internacionales lo que estaba pasando con la dictadura. Es perseguido y va y vuelve de la Argentina, y finalmente en el año 79 forma parte de lo que fue la llamada contraofensiva de la organización Montoneros, y ahí es donde a él lo matan. Su compañera se va exilada a Cuba, y ella con sus 2 hijos forman parte de lo que se llamó la guardería montonera, y su hija Virginia Croatto es la que dirige la película La Guardería. Sí. Exactamente, sí. Que ya la recomendamos en su momento y que la volvemos a recomendar. Así que bueno, todo nuestro homenaje, nuestro sencillo y profundo homenaje hacia Armando, persona a quien conocí y respetamos profundamente. Pero esta semana pasaron varias cosas. La semana pasada murieron 2 compañeras con una diferencia de un día. Una fue
Ana Penete, una compañera militante de toda la vida, formaba parte de la Juventud Peronista, formaba parte del gobierno de Cámpora y también tuvo que exilarse, estuvo en varios países, estuvo en Paraguay, en México, en España, y a partir de la democracia forma parte del Consejo de la Mujer y el Movimiento Cooperativista Agrario. Y estudió ciencias políticas aquí junto al compañero que tenemos al lado, junto a Fernando, pero en su caso se recibió de licenciada y su tesis de licenciada fue Feminismo y Sindicalismo en la Argentina, que dicen que yo no lo leí, pero dicen que es un trabajo muy interesante. Ahora lo estoy tratando de rescatar, le he pedido ahí en la Universidad de Lanús. Y justamente vinculado a la Universidad de Lanús también murió otra compañera. Ana muere el martes, el miércoles muere Cristina Púpero, una compañera que nació en Villa Constitución, fue delegada sindical. En el año 75 la detienen, en el 77 le dan la opción para salir del país, viaja a diversos países, a México, participa en el proceso de la Revolución Nicaragüense. Cuando vuelve a la Argentina, realiza múltiples trabajos de militancia y finalmente, que ahí es donde yo la conozco, las dos convergemos en la Universidad Nacional de Lanús. Ella como directora, fue la primera directora de la oficina de alumnos de la universidad. También una compañera absolutamente valorable. Así que mi homenaje y mi respeto a estas dos compañeras que además fueron amigas. Y para terminar, lo que hay, digamos, como sabrán, o repetimos siempre, cada vez que pasa el 16 de septiembre, se cumplió un nuevo año de lo que fue la Noche de los Lápices. Lo tremendo de esta situación es que en esos días apareció en Quilmes pintado un mural, pintado como con rojo sangre marcado y diciendo terroristas, asesinos, y además con una cruz y una cabeza de chancho, una cosa horrible, realmente terrible. Pero bueno, igual nosotros como siempre vamos a seguir reivindicando a los compañeros que dieron su vida, estos muchachos cuya edad promedio era entre 16 y 18 años. Y como dice una consigna que siempre anda dando vuelta por ahí, no los mataron solo por las lápices, los mataron porque querían cambiar el mundo y esta sociedad. Ellos fueron Claudio de Hacha, Claudia María Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racedo, Horacio Ungaro, hasta la victoria, compañeros. Y me voy a despedir con una pequeña copla de Leguizamón y Castillo, que lo dije el año pasado cuando reivindicamos a estos compañeros, que dice lo siguiente: qué pena tiene la muerte cuando desde su calavera siente crecer en silencio la flor de la primavera. Hasta las 16 horas. Me quedé pensando en Armando Croatto porque yo compartí con él un periodo, digamos, de la política internacional. Ustedes saben que el movimiento peronista montonero tenía una organización frentista de ramas en su política internacional. Eso fue lo que nos dio una gran amplitud, y Armando, junto con el negro Gonzalo Chávez, con otro compañero López, que era el secretario general de la fábrica Sulfacid, la Chancha López, de Sulfacid en la ciudad de Rosario, dirigente sindical muy importante, desaparecido también, se relacionaron con todas las centrales sindicales europeas. Hoy hablábamos con Eduardo Negre, bancario. Bueno, estos compañeros recorrieron Europa y América Latina, llevando el tema, la denuncia de lo que es la violación de los derechos humanos, sobre todo a nivel de los trabajadores argentinos. Ahora salió un libro importante que hace el análisis del año 76 al año 83 de las resistencias del movimiento obrero. Ah, qué interesante. Que muy importante. Después lo vamos Claudia Sorsoli, ¿verdad? Claudia Sorsoli, muy importante, después lo vamos a nombrar.
que digamos que refleja esto que el sistema ha encubierto y que es muy importante también en la política de derechos humanos, porque la cantidad de trabajadores y de pequeños campos de concentración en las fábricas mismas, caso Mercedes-Benz, caso Villa Constitución, que todavía existen y que no han sido reconocidos como tales, que muchos empresarios se niegan a poner esos 3 pilares, memoria, verdad y justicia, que es una batalla que hay que darla y que es importante por esto que se ha dado con los últimos atentados en La Plata, en los atentados a los monumentos de Néstor Kirchner y todas estas acciones puchistas de grupos, de pequeños grupos de ultraderecha muy vinculados a la política del odio de Cambiemos y sus dirigentes. Bueno, hay una pelea ahí importante, un debate político ideológico. Fíjense que estos sectores represivos no pueden salir de la Argentina. Aunque se los blanquee y aunque se les dé libertad condicionada, si ponen un pie en Italia, en Francia, en Alemania, automáticamente quedan presos porque están condenados por crímenes de lesa humanidad. Y esto no es un chiste. Pueden moverse en la Argentina, pero no se pueden mover en el exterior. Entonces, ahí es muy importante señalar, por ejemplo, en el año 77 hubo intentos represivos de aniquilamiento de compañeros, entre ellos Armando Croatto, creo que fue en el año 78 en España. En España, sufrió un atentado de grupos de tarea de la Argentina. Entonces se conoce muy poco. La misma España fue asesinada Esther Molfino, una compañera madre de Plaza de Mayo, que fue secuestrada en Perú, trasladada en este plan Cóndor a Bolivia, después a la Argentina, y después la llevaron para asesinarla en Europa, con un documento legal de un compañero que estaba también desaparecido, como para decir que en realidad nos estábamos matando entre nosotros. Fíjense la perversidad de la dictadura militar. Bueno, y Armando Croatto sufrió un atentado que salió ileso en España antes de volver a la Argentina en el año 79. Es decir, trasladaban la lucha genocida a continente europeo, a continente en América Latina. Bueno, el Plan Cóndor es un ejemplo. El Plan Cóndor es un ejemplo, pero recién decía María Josefa, decía la joven edad de Armando Croatto, sí. 18 años, militante ya sindical de Avellaneda, todo un símbolo para Avellaneda y para la provincia de Buenos Aires. Y uno miraba estos grupos de pibes que yo llamo cabeza hueca, que atentaron contra Cristina Fernández de Kirchner, que en sus chats se reconocen como, dicen, voy a ser San Martín, me voy a convertir en San Martín. Y realmente no conocen la historia de San Martín, porque San Martín participó nada menos que en la independencia de la Argentina. Y el hombre al que ellos adoran, que es Mauricio Macri, le pidió perdón al rey de España por la independencia. Sí, es una incoherencia, ¿no? Entonces tienen, yo digo cabeza hueca, están formateados obviamente por esta política chiquita de los medios de comunicación, que son los que tratan de hacer un enorme esfuerzo para desvincularse de esa política del odio. Una política del odio que tiene que ver con un sistema económico que es el neoliberalismo, que deja a nuestro pueblo con el 43% de pobreza, un 15% de indigencia y la mitad de nuestros niños mal alimentados, en un país que si algo tiene es una enorme cantidad de recursos naturales, de energía y alimentos. Entonces, este tema de estos supuestamente que Macri intenta desvalorizar y decir que son loquitos sueltos, que son lobos sueltos, es decir, como que no tienen, digamos, coincide con nosotros en que son cabeza hueca, que son pibes lúmpenes, marginales. En realidad lo que él trata es de encubrirse él mismo, porque su vinculación económica con empresas vinculadas al macrismo y a Caputo, su propia familia y amistades, son muy claras. Los abogados que los defienden están vinculados con la embajada americana, eso es otro dato bastante importante. Una de sus abogadas es la que estaba nada menos que en el piso del mismo edificio de Cristina Fernández de Kirchner, esta famosa mujer que está vinculada a López Murphy. Es decir, está la tela de araña tejida con este grupo
que no son loquitos sueltos. Es más, tampoco es un lobo y su manada. Tiene otras extensiones. Por eso el esfuerzo de Macri de decir que son loquitos sueltos y que nada tienen que ver con la realidad de lo que nosotros hemos visto. Quiere despegar. Quiere de algo despegarse. Que está a la vista que hay un vínculo. Fuerte vínculo, un fuerte vínculo. Pero uno dice cómo este sistema mediático, judicial, de mercado, o sea, las famosas empresas de mercado, hacen de las falsedades verdades. Construyen un sentido común de las falsedades la verdad. No importa si la realidad es tan clara o evidente como es este caso, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que nuestro presidente lo va a llevar a Naciones Unidas, lo cual tiene un valor simbólico, jurídico, institucional enorme. Salvo los energúmenos en la Argentina pueden sostener y plantear estas falsedades como verdades relativas, ¿no? Ayudado por los medios de comunicación. Entonces, este es un tema importante del debate que hay que quitarle la máscara, como decimos nosotros, nuevamente. Lo que pasa es que eso tiene que ver con una cuestión de un modelo neoliberal, que es esto, ¿no? Un proyecto económico, político, social y cultural, que se aplica, y con el tema de esta política del odio es una parte, ¿no? de esa política que se profundiza y utiliza estas nuevas tecnologías y estas redes, bueno, para hacer esto, ¿no? Bueno, y también generan, a través de los medios, mucha confusión, ¿no? Porque hay un exceso también de información, pero hay una manera que se expone que lo que hace es justamente confundir mucho más, ¿no? En ese sentido es muy perverso el sistema y son efectivos. ¿Y cómo toman los conceptos del campo nacional y popular para desvirtuarlo? Entonces hablan de oligarquía montonera, oligarquía sindical, de pronto somos todos oligarcas, ¿no? Y encubren su clase social a los verdaderos responsables económicos de las dictaduras militares en la Argentina y del lawfare actualmente en nuestro país. Ahora, fíjate que es mundial, ¿no? Porque uno ahora habla, por ejemplo, de la oligarquía rusa todo el tiempo, ¿no? Son fenómenos de derecha que se reproducen en diferentes países y todos los medios, bueno, lo que hemos vivido con Brasil, con Lula, etcétera, ¿no? Es decir, un accionar similar. Exacto. Intentan asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y después a las 36 horas el discurso de los medios, el discurso de la justicia, sectores de la justicia del lawfare, es que los violentos somos nosotros. Increíblemente, ¿no? Sí, lo dan vuelta. Ahora, hay una proyección. No es un hecho aislado. Si uno va a la historia, el atentado que decía, creo que Cristina cuando hablaba con los curas de los pobres, nuestros curas villeros comprometidos con nuestro pueblo empobrecido, recordaba, por ejemplo, el intento de asesinato de Irigoyen. Sí. Entonces, esto no es nuevo, o sea, y siempre dirigido a líderes populares. Claro. ¿No? Un Irigoyen que tenía, creo que un año de haber sido electo, casi con casi un 60% de los votos en nuestro país. Entonces, intentos de magnicidios en la Argentina se han dado como forma de eliminar los liderazgos populares, ¿no? Por suerte, la reacción ha sido muy importante y la militancia política ha despertado, y diría más, por encima de los dirigentes. Exacto. Porque la movilización que se dio en Plaza de Mayo, yo creo que debe haber habido más de 1 millón de personas movilizadas. A mí me llamó la atención que la plaza, casi a la hora de la convocatoria, estaba cubierta al más de un 70% por compañeras y compañeros individualmente, sin organización política, es decir, sin las clásicas columnas que nosotros sabemos hacer a nivel del movimiento popular. Y el viernes puede ser que se está hablando que va a haber otra marcha porque habla Cristina. El viernes habla Cristina. Es que es clave esta frase que en una de las plazas salió como consigna, y creo que esto como el Luchi vuelve, ¿no? Cuando nuestro pueblo elabora las consignas justas. Cristina cuida al pueblo, el pueblo cuida a Cristina. Sí, tiene una simbología y una fuerza esa frase que expresa esta relación entre los liderazgos y nuestro pueblo. Me parece central y fundamental. Y no podemos dejar de no hacer el comentario de que tenemos
una contradicción importante entre una política económica que repite la política del Fondo Monetario Internacional, que sigue beneficiando al sector concentrado. 7% de inflación en la última medición. 7% de inflación, que ya incluye en su presupuesto el año que viene un 60% de inflación y una reducción del gasto público que lo lleva al 1,9, creo, por ciento. Es decir, eso significa ajuste. Claro. Y las políticas, digamos, económicas del fondo, además de ajuste, o sea, de políticas recesivas, significan procesos inflacionarios. Entonces, en el pum para arriba de nuestra militancia, defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner y esto que Cristina cuida al pueblo, el pueblo cuida a Cristina, tenemos una política económica que muchos sectores la desvinculan, no la vinculan a Cristina Fernández de Kirchner, pero va a ser un tema muy importante. Y ahí yo creo que entre esta contradicción en la política económica recesiva, inflacionaria, de concentración nuevamente del capital en manos de unos pocos, creo que la forma de conducir esa contradicción y la representatividad, digamos, a vistas el 2023, es identificar claramente el enemigo, es eso que decimos nosotros, pintar el diablo. Pintar el diablo. Los fugadores, deudores y remarcadores de precios. Fugadores, deudores y remarcadores de precios. Ahí está la identidad de los problemas que tiene en la Argentina y las responsabilidades. Ahí está el proceso inflacionario, ahí está la baja de salarios, ahí está la baja de las jubilaciones, ahí está el aumento de las tasas de interés para la timba financiera, ahí está el proceso que se genera en la inflación en la Argentina. Entonces hay que tomar esas 5 variables, llevarlas al territorio del punto de vista político para generar la respuesta desde el campo popular a estas medidas de nuestro gobierno, que hay que resistirlas, hay que plantearle a nuestro gobierno que no puede ser que los remarcadores de precios sigan subiendo los alimentos, elementos esenciales, como están subiendo hoy en la Argentina. Hay que hacerlo sentir. Cuando venga el tema de las tarifas, que las vamos a recibir claramente, sea mundial, fuera del mundial, antes del mundial, no importa, también tenemos que hacer sentir esa resistencia a esos aumentos, si queremos realmente construir una alternativa distinta y decirle a nuestro pueblo que está viva la esperanza hacia el 2023, a esa consigna que decimos Argentina 2023. Sí, tal cual. Creo que es importante plantear estos temas y esto tiene que ser el debate dentro de las organizaciones. Ese creo que es el eje, porque hay una alternativa, no solamente es la política económica del Fondo Monetario Internacional. Digamos, hay otra experiencia y sobre todo, ¿no?, que tenemos una esperanza en Argentina 2023 con el liderazgo de Cristina, ¿no?, que por suerte, bueno, está viva y bueno, ella en su gobierno junto con el de Néstor aplicaron otra política y no al fondo. Hay que decirle no al Fondo Monetario Internacional. Bueno, y se nos está yendo. Antes de terminar en estos 2 minutitos, no sé si ustedes tienen algo. No, porque me quedaron 2 cosas con respecto a Armando Croatto, que es que en el año 1987 la OIT en Medellín le rindió un homenaje, por un lado. Sí, exactamente, porque es un poco lo que decía Fernando. Él, como sindicalista, desarrolló una campaña muy grande de denuncia en esa época contra la dictadura. Y por otro lado, también en el año, creo, no recuerdo bien si fue 2002-2003, hay una calle en Quilmes que lleva su nombre. Eso me había olvidado de Bueno, comentar. Y nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.